gloria al Señor, que Él nos ha permitido, hermanos, estar delante de su divina presencia. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, la visita nuevamente del hermano Jonathan Hernández y su esposa, gloria al Señor. Antes de que nos comparta la palabra del Señor, quiero darle palabras a nuestra hermana Ani, gloria al Señor, que salude, aleluya, a la iglesia en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Por los que no estuvieron ayer, aleluya. Gloria a Jesús, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición grande estar aquí con ustedes compartiendo. Venimos por motivo de la asamblea, pero siempre nuestro hermano Giovanni nos da la oportunidad de estar aquí, a mi esposo predicar, y es una bendición compartir con ustedes, amén. Y es muy bonito que han escogido el mejor lugar. Como dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Y ustedes han decidido empezar su semana bien, alabando al Señor, dando lo mejor, y sabemos que Dios va a ser el que nos va a guiar esta semana en nuestros trabajos, nuestras escuelas, y así que alaben al Señor, dispongan su corazón para recibir la palabra del Señor. Nos gozamos de estar aquí, mi esposo y yo, gracias a Dios, tenemos casi 20 años de ser parte del ministerio de Casa de Dios en Los Ángeles, y ha sido de mucha bendición. El Señor nos ha permitido trabajar mano a mano con mi hermano pastor. Yo vine aquí a El Salvador aún cuando estaba soltera, y ha sido de mucha bendición poder gozarnos con ustedes, y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Allá en Estados Unidos tenemos 3 hijos que se quedaron con la abuelita, hermana Estela, ustedes la conocen. Mi niña chiquita tiene 4 años, mi segunda tiene 11, que ya cumple 12, y el tercero y el primero tiene 13, que cumple 14, y son de mucha bendición, nos hacen falta, pero también nos dispusimos para venir a estar aquí apoyando a nuestro pastor y conociéndolos a todos ustedes. Que el Señor les bendiga y nos gozamos de estar aquí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que nuestra hermana Ani, pues, es de mucha bendición, tanto allá en la obra central como para las misiones también. Aleluya. Y su esposo Jonathan también, que ha sido de tremenda bendición, hermanos, en el ministerio Casa de Dios Central, y también, hermanos, ha trabajado en las misiones, y prueba de ello, pues, está aquí con nosotros. Gloria al Señor. No crean que es fácil, hermano, dejar sus trabajos, dejar su familia y tener que disponerse para venir a estos países, ¿verdad?, a servirle al Señor. Ahora, hermanos, los dejo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Jonathan Hernández, aleluya, compartiendo la palabra del Señor. Reverentes, hermanos, a oír la voz de Dios en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Como les dije ayer, aleluya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si ya no lo veo. Es un privilegio que se nos conceda estar enfrente de un pueblo santo, un pueblo que también busca a Dios, que también está apartado para Dios, que también en El Salvador hay cristianos. Amén. Yo soy salvadoreño, pero me tuve que ser norteamericano, pero desde el 2007 Dios me ha permitido regresar al bello país del Salvador. Y desde entonces, pues, estamos aquí, bien preguntándole al Señor en una o dos ocasiones, ¿qué quieres que haga? Aparte de estar en el grupo de alabanza, aparte de estar en la oficina, siempre comparto el deseo de siempre estar a la par del joven.
y Dios me ha permitido regresar en los últimos 3 años para hablar con el joven acerca de sus metas, porque en algún momento yo me sentí frustrado con mis metas, pero era tan fácil que yo no lo veía. Lo fácil es de ponérselo a Dios, lo difícil es cómo ponérselo a Dios. Si uno no sabe lo que uno quiere, entonces ¿cómo se lo puede exponer a Dios? Uno le puede decir, Dios, úsame, pero desde el cielo Dios entonces le dice a uno, pero ¿en qué quieres que te use? Es que yo quiero que me uses. Entonces cuando viene el diácono y se presenta a la parte de un joven que le dice, mira, agarra la escoba y empieza a limpiar ahí en la parte de atrás. No, reprendo al diácono, eso no es. Cruz, cruz, cruz. Y entonces Dios desde el cielo dice, entonces tú me dijiste que tú querías ser utilizado. Entonces de repente la hermana del departamento de damas le viene a decir a una de las jóvenes, vaya hermana, vaya a limpiar los inodoros. Santo Dios, reprenda al diablo, ¿cómo voy a tocar yo en un inodoro en mi vida? Entonces Dios desde los cielos te dice, entonces ¿por qué me preguntas a mí que quieres ser utilizado si en la primera que yo te pido no me respondes? Entonces es muy esencial de que Dios vea puesto en mi corazón, desde que Dios trató conmigo personalmente en mis metas, de también despertar en el joven sus metas. No solamente que estén en el aire, porque entre los jóvenes ellos platican, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero jugar canica, yo quiero tirar el tronco, pero cuando vienen a hablar con los padres y los padres hablan con los hijos y los padres le preguntan a los hijos, ¿qué quieres ser vos? Nada. Entonces ahí viene la pelea, ¿cómo que no vas a hacer nada? ¿No vas a hacer como tu tío, aquel que está borracho, aquel que está perdido? Entonces hay una pelea y no puede haber una pelea entre los cristianos. De veras que no. Debemos de escoger nuestros tipos de peleas. Ya no debemos de pelear porque ¿quién se va a cepillar los dientes con carbón? Ya no debemos de pelear por eso. De veras que no. O sea, hay ciertas cosas de que ya no debemos de pelear. Hay ciertas cosas que debemos de ver un avance, y eso es en el caso de los jóvenes que están aquí en El Salvador, es en el estudio. Eso es solo una partitura por si Dios me permite venir para el mayo. Pero el día de hoy, si son tan amables, pero amables de ponerse de pie para abrir el libro de San Lucas. La palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 22. Cuando usted lo tenga, usted me puede decir un amén, como que comió frijoles con crema y queso duro blando, con una rodaja de tortilla hecha a mano. Me dice un fuerte amén. Vale. Lucas 22. Si ya tiene Lucas 22, entonces solo ojee unas cuantas hojas al versículo 44. Vamos a leer un versículo antes, solo para ver el trasfondo de todo esto. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria porque nos das el privilegio de estar en tu casa de alabanza. En esta hora nos movemos a otra parte del servicio. Ahora vamos a escuchar tu palabra. Vamos a escuchar lo que tú tienes para con nosotros, para con mi vida, Señor Santo. Reprendo al devorador que quiere robarse la semilla de esta mañana, ya casi tarde, Señor Santo. En el nombre de
Cristo Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos. Y en esta hora, si puede saludar a su hermano, ahorita salúdelo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Me gusta tu vestido, me gusta tu corbata, me gusta tu camisa, pero a la misma le dice, te veo al rato. Ya te vi, si dejaste de respirar te pongo la mano al rato, pero ya te vi, ya te saludé. El día de hoy vamos a ver el tema, me gozo en las debilidades. 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 En el caso de Lucas, él comienza el libro dando a saber de que él comprobó todo de lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Lucas, Lucas es doctor y tal vez por ser estudiado, no quiero difamar ni quiero sacar a aquel que sabe experiencia, porque hay gente que tiene experiencia y hay gente que tiene letra. Entonces los dos se necesitan en el campo del Señor, tanto como el que sabe mucha letra, pero como el que también sabe experiencia. Porque de una manera u otra, el que sabe mucha letra, por a veces se para porque no tiene suficiente experiencia de las cosas. Entonces necesita a alguien que tiene experiencia para sacar ciertas tareas hacia adelante. Hay algunos que se frustran, que tienen mucha experiencia, pero no tienen suficiente letra. Entonces necesitan de la ayuda de aquel que tiene letra para usar su experiencia para sacar las cosas hacia adelante. Hay algunos que en sí no ven la necesidad de tener la ayuda de alguien que sepa de letras y así viceversa, de igual manera no tienen, aquellos que tienen letras no ven la necesidad de alguien que tiene experiencia. Y es muy esencial que en el cuerpo de Cristo estas dos o tipos de gente en el cristianismo se unan para trabajar como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es esencial de que cuando la palabra de Dios dice de que todos fuéramos ojos, sería horrendo saber de que la iglesia solo fuera ojos. Solo nos miráramos cómo venimos al culto, miráramos cómo cantamos, miramos cómo venimos vestidos, miramos si nos cepillamos, miramos si nos peinamos el pelo. Solo mira. Pero en el cuerpo de Cristo hay gente que habla bien, hay gente que habla y no le presta la guitarra a uno, y habla y sabe de qué hablar y tiene una conversación y habla aquí y habla allá y uno dice, ¿cuándo el hermano va a dar una pausa para respirar? No lo veo que respira, no veo que cambia de color, pero mire cómo habla y que rehabla y tiene conversación y habla de esto y habla de otro, se mete en una conversación, sale de otra, viene por otro y se agarra a otro hermano, venga hermano, estamos hablando de esto, y sale por allá y se mete por acá en la conversación y viene otro hermano y de qué está hablando y lo mete en la conversación, hermano, y ya tiene 4, ya tiene 5, ya tiene 6 y hasta pueden empezar un estudio bíblico porque tiene esa posibilidad la hermana o el hermano. Hay algunos que son buenos para el texto, para el teléfono. Hay algunos jóvenes que son más listos en el texto. ¡Wow! Hasta les sale humo de cómo textean. Les cuesta un poquito darle la hoja a la Biblia, pero el texto hasta lo tienen que hacer así. Entonces esos son buenos para mandar mensajes de salvación, textos bíblicos que están en la Biblia, los pueden mandar en un fragmento de segundo. Si algún joven está desanimado, hay que ver un texto bíblico rápido. Hay algunos hermanos como hermanas que cuando agarran el teléfono no lo sueltan, les queda trabado en el oído y hablan y platican y cuelgan y agarran el teléfono otra vez y llaman y siguen y ¿qué está haciendo? Estoy hablando con tal hermana, ¿qué vamos a hacer de la actividad? Y qué es lo que no hay, qué es lo que sí hay, y agarran el teléfono y otra vez. Entonces hay gente que es buena para eso, hay gente que es buena, hay gente que no es buena para eso, no odian el teléfono, prefieren
sentarse, agarrar una tacita de café con un pan dulce y empezar a platicar acerca de las cosas de Dios, las cosas que pasan en la casa, y quieren verse cara a cara. Ese tipo de persona no le importa si no le abren, él sigue tocando la puerta porque sabe que tal hermano se está bañando. Entonces, hasta que el hermano termine de bañarse, sigue tocando la puerta porque desea hablar con la gente cara a cara. Hay gente en el servicio del Señor que son penosos, solo le dan el dedo más pequeño para saludarlo. ¿Cómo está, hermano? Entonces, y uno trae bola, mira, vamos a ir al pollo campero, vamos a agarrar esto, vamos a agarrar lo otro. No, gracias, hermano, aquí con mi tortilla de sal y limón, aquí estoy bien. Entonces, hay hermanos que son bien tímidos. Sea en el departamento de varones o en el departamento de damas, hay una dama que se sienta en la esquina para que no la vean, pero es la primera que deben de ver. O sea, empiezan de la esquina para enfrente, desde enfrente para la esquina. Entonces, lo que pasa en el servicio del Señor es de que todos estamos repletos de todos. Hay algunos que no les gusta hablar para nada. O sea, uno tiene que venir literalmente con una cuchara. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo está su familia? Bien. ¿Y sus hijos? Bien. ¿Usted está trabajando, hermano? Sí. ¿A dónde vive? Por allá. ¿Usted tiene carro? No. ¿Cómo se viene? En el bus. Entonces hay hermanos que tienen que tener cuchara para sacarle la conversación a cierta gente en el servicio del Señor. Hay gente que es así. O sea, es corta de palabras, no porque es maleducada, no puede entablar una conversación maleducada, no. Simplemente no se puede expresar porque quiere mantener su vida privada. ¿A usted qué le importa? ¿Por qué me pregunta? O sea, eso piensa. Entonces, hay ciertas personas en el servicio del Señor de que son buenas para cocinar y hay no son buenos para cocinar. Amén, hermano. Bueno, entonces, hay algunos que le ponen mucha sal, hay otros que le quitan la sal. Entonces, hay ciertos beneficios en el cuerpo del Señor. Hay ciertos hermanos que son como una caja fuerte porque no se les sabe la combinación. Entonces, pero hay otros hermanos que vienen bien combinados. En mi caso, yo tengo una caja fuerte. Nunca sé cómo combinarla. El que me ayuda a combinar es mi esposa. Y no me siento ofendido, no me siento que me va a dar ataque cardíaco, no se me sube la presión, no, sino que esa es una de las cosas de que Dios me ha dado, no tanto a mi esposa para eso, para que se vista bien, no, sino porque Dios sabe la dificultad que tengo en mi cerebro. Entonces la necesidad es de ver cómo podemos beneficiar de cada uno de nosotros en el camino y en el servicio del Señor. Hay gente que se hace, no se hace loco, sino que se hace. Hay gente que se hace en el camino y hay otra gente que ya viene con una habilidad y un don para hacer las cosas. En algún momento les conté y les dije que en el caso de Noecito, el más pequeño, bueno, el primero de los hijos Carvajal, él era bien chiquitito, era como Saqueo, así, que vivía en Jericó. Entonces él se tenía que subir al sicómoro para subirse a la batería. Entonces el líder de alabanza en aquel entonces no lo quería en la batería porque era chiquitito, no le quedaba la batería, no podía llegar al pedal. Y aparte de eso, se cansaba muy rápido. Entonces, cuando estaba en la alabanza, pues él solo le podía hacer tanto por tanto y con tanto, y se cansaba. Entonces, no lo quería el líder de alabanza, pero él ya traía la batería dentro de él, como un don de parte de Dios, ya lo traía aquí. Vengo yo en el 97, me dice el pastor, mira, él quiere tocar la batería, siente tocar la batería, pero se cansa, el líder no lo quiere. Entonces le dije, vale, ok, cipote, subite a la batería y tocame algo. ¿Y qué quiere que le toque? No, vos tocás, solo quiero verte
¿Cómo es que estás tocando? En el fragmento de 2 o 3 minutos ya sabía lo que le faltaba a él. ¿Por qué? Porque Dios me da la oportunidad a mí de ser algo diferente de lo que él era. Yo no quería estar en la batería. No era algo que no quería, sino que algo que no me nacía. Yo nací amando la música porque empecé en las congas. Y por eso, mi querido hermano, por eso lo respeto. Entonces, pero el Señor me hace sentir de que me puedo para la batería. En eso de estar en la batería pude ver no éxito, tener ciertas deficiencias, no tanto por su edad, sino por su estatura y por su falta de conocimiento. Entonces, en eso, por la gracia de Dios, empecé a trabajar con él poquito por poquito, no por mucho tiempo, pero porque él ya tenía algo dentro de él. Se me hizo más fácil enseñarle ciertas cosas a él, que yo no estoy diestro para tocar la batería. Yo no estoy diestro para tocar la batería. Yo tuve que practicar con el Espíritu Santo para que él me enseñara a tocar la batería. Y por eso el día de hoy, más o menos, puedo tocar la batería. Vale. Entonces, viéndolo a él, un tipo de ritmo, les quiero decir esto, que a mí me tomó un mes para aprenderlo. Y yo quebrándome la cabeza, viendo por qué los brazos no me daban, por qué no se daban cuenta, no agarraban el tiempo, no agarraban el compás. Cuando yo le enseñé ese ritmo a él lo agarró en menos de 1 a 2 horas. Y yo me le quedé viendo, y me le quedé viendo a Dios, para decirle a Dios, ¿por qué le tomó a él tanto? Y a mí me tomó tanto. Porque a mí más y a él menos. Porque hay gente que tiene que hacerse, formarse para hacer las cosas. Y hay otra gente que ya viene, ya lo tiene, solo hay que dirigirlo para que haga las cosas. Y a esas personas se le hace fácil. Se le hace fácil. Y a uno que se quiebra la cabeza, uno dice, pero yo traté esto, yo traté lo otro, lo hice de esta manera, lo hice de otra manera, y no me salió a mí. ¿Y por qué le tiene que salir a la hermana? Porque Dios tiene un trato especial con la hermana. Entonces por eso no nos podemos despreciar entre nosotros mismos. Limpiar bien, pero hay otros que saben limpiar excelente, que pueden agarrar un guante blanco, y hay algunos que limpian donde pasa la suegra, ¿verdad? Entonces a ese tipo de personas, todo en el servicio del Señor. Entonces, en el caso de Jesús, volvemos, capítulo 22, que dice de que llegó un momento en el cual Jesús tenía que hacer una decisión. 42 del capítulo 22 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el capítulo 22 de Lucas habla de que una sola vez Jesús habla con el Padre para que se le sea quitado esto por lo cual él había nacido. Pero en el libro de Mateos habla de que él imploró 3 veces. Quiere decir de que los evangelios están malos, están incoherentes, no se coinciden. Claro que sí, porque cada uno de los 4 evangelios habla a diferentes personas, a diferentes fórum de personas. No quiere decir de que porque solo se mencionó aquí una vez y se mencione otra vez en otro lado, no quiere decir que no existió. Quiere decir de que el punto era de que Jesús pidió que se le apartara este momento agrio en su vida como ser humano, no como Dios. Porque como Dios, Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es el mismo de ahora, hoy, de ayer, por los siglos. No tiene sombra de variación. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de
enemigo. Y en algún momento cuando vinieron a arrestar a Jesús y le preguntaron, venimos a buscar a Jesús de Nazaret, ¿quién es? Soy yo. Y todos cayeron al suelo. Entonces él tenía suficiente potencia y poder sobrepoderoso. ¿Quieres que mandemos fuego para que los queme? Que no saben de qué espíritu es. O sea, él podía, si él quería mandar a sus 12 legiones de ángeles para caer. No solamente eso, sino que si un solo ángel puede matar más de 800,000 o 80,000 cientos de personas en solo un ataque, ¿cuánto nomás un sinnúmero de legiones? No queda el planeta Tierra. Quedamos todos vacíos, queda todo El Salvador vacío. O sea, Jesús sabía el poder que tenía, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el caso de su momento, de su estrago, Él lo siente en la carne. Porque todo el que peca tiene que morir. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo único que podía resultar aquí desde que alguien muriera por muchos. En el caso de Jesús, entonces se presenta a Él y viene y entiende. 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Él hablaba en tipo de gancho, una cosa va con la otra. Si se puede hacer de otra manera, hagámoslo de otra manera, por favor. Pero que siempre se haga tu voluntad. Pero que siempre se haga tu voluntad, Señor Jesús, Padre Celestial, de todos modos, que se haga tu voluntad. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En Mateo no habla de que alguien se le haya aparecido para fortalecerlo. Esto solo quiere decir lo mismo que hablé desde el principio, de que en Lucas hay ciertas cosas de que él tuvo que verificar y preguntar y asesorar y darse cuenta de que en el caso de Mateo no habla, pero Lucas lo dice y lo expresa para dejarle saber de que él sí tuvo un cierto de ayuda, no para quitarle su tarea, sino para ayudarle, para que tuviera ánimo para hacer su tarea. Hay cierto liderazgo en la iglesia que no se te puede quitar el liderazgo, se te puede ayudar a hacer tu liderazgo, porque Dios te ha visto a ti, y Dios tiene la mirada en ti y no puede quitarte lo que Dios te ha dado. Esa es tu responsabilidad. Pero ya no puedo, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero ir a la iglesia. Usted no sabe, cuando yo salgo en el bus, los mareros ahí están presentes, no puedo ir a la otra colonia porque allá están, aquí está el otro, aquí está aquel, aquí no puedo ir para allá, pero la responsabilidad es tuya. Entonces que se haga tu voluntad, Señor. Es ahí donde entra el Espíritu Santo en nuestra vida y nos da ánimo para seguir adelante. Dios por a veces usa a los niños para que nosotros agarremos aliento. No, alguna vez un niño se le ha acercado a una abuelita y le dice, abuelita, yo estoy orando por usted. Y apenas lo dice porque tiene 3 años. Pero eso le da aliento para seguir adelante. Un niño que cuando usted va en la calle y le sonríe, es como que Dios le sonríe. Ya en el caso de las jóvenes y los jovencitos, si se sonríen en la calle, eso no es Dios. Entonces, en el caso de Jesús, Él viene a decirnos algo muy esencial, de que si Dios te ha dado la tarea y ya estás al punto de irte de la iglesia, de dejar a Jesucristo, de no amar más la obra, de seguir, de ir a los servicios, de ir a los cultos, de levantar la mano, de aplaudir, de cantar, de agarrar el pandero, de danzar, de estar aquí, de estar allá, de estar dando tratados, de ir a tocar puertas, de ir a aquella colonia, de que ir a aquel pasaje. Dios te dice
de que ayuda viene en camino. La cosa es que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Miren entonces, vamos a ir al libro de 2 de Corintios. Segunda de Corintios, y cuando ustedes estén en ese libro, yo le voy a decir el capítulo. Busque ese libro. Si no lo encuentra, pues ahí está la primera o segunda página, le dice qué número de página es donde debe de abrir. Capítulo 12. Ya cuando encuentre el capítulo 12, vea y busque el versículo 7. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el caso de Pablo, el alcance que él tiene de que bien lo venimos a conocer como Saulo de Tarso. Viene entonces Saulo de Tarso pensando de que él estaba sirviendo al Dios Yahweh, al Dios de los judíos, al Dios verdadero, que sí lo estaba sirviendo, pero lo estaba sirviendo con un tipo de trapo sobre sus ojos, una venda sobre sus ojos, que hasta el día de hoy está en el pueblo judío, porque no pueden reconocer al Mesías, de que haya venido ya. Y todavía lo esperan. En el caso de Saulo de Tarso, el que conocemos ahora en día como Pablo, él le pasaba lo mismo. Él estaba en contra de los herejes, a los cuales ahora conocemos, como todos los conocemos, como cristianos. Viene entonces y una luz muy fuerte, él andando en caballo, lo tumba. Y se oye un tipo de ruido que ninguno de los que están alrededor reconocen, solamente él, que Dios está hablando con él directamente, y él reconoce que está peleando con el mismo Dios. Él entonces pierde su vista. Alguien de los que ya estaban encaminados en la fe va a donde está Saulo de Tarso, oran por él, se le quitan como un ciento de escamas de su vista y vuelve a poder ver. Y de repente empieza a predicar, y hasta el día de hoy las 14 epístolas que nosotros reconocemos como 14 cartas de Pablo están ahora en lo que nosotros reconocemos como que es lo que es la Biblia. Por eso el día de hoy podemos regir a la iglesia, podemos conducirnos por la iglesia. Por eso, en ciertas maneras, en ciertos tópicos que pasan en la iglesia, podemos regresar a la Biblia conforme a lo que el Espíritu Santo le guiaba a Pablo a escribir. Ahora lo podemos utilizar para que la iglesia tuviera orden, para que la iglesia tenga orden y para que la iglesia tenga orden después de nosotros. Porque cuando usted habla de la Biblia aquí, como la que la hable
Pablo siente un celo, no de inseguridad, un celo de servirle a Dios y de que cuanta persona se le acercara a él, cuanta persona él anduviera a la par, cuando él estuviera arriba, estuviera abajo, estuviera pobre, no tuviera nada, o tuviera todo, estuviera con reyes y estuviera con pobres, él predicara el evangelio. Incluso hasta cierto punto él fue arrestado en su casa y tenía que tener un oficial a par de él. ¿Qué piensa usted que Pablo tenía en ese momento? Si el policía que lo estaba cuidando estaba atado, esposado a la par de él, a este sí le puedo predicar a Dios y le puedo decir y se le puede reventar los oídos, pero como tiene una tarea de estar esposado conmigo, no se puede ir. Entonces, aún los soldados que estaban a la par de él no se evangelizaron. Gloria a Dios. De una manera u otra, la palabra de Dios habla de que Pablo entonces fue apedreado. En algunos momentos fue apedreado hasta el punto de que parecía que estaba muerto, pero cuando ya se iba toda la multitud, movía todas las piedras, se quitaba toda la sangre y él para la otra ciudad. Pero viene un punto en el cual en el cristiano que se siente súper hombre o súper mujer, porque hay ciertas cosas que Dios da para que el pueblo de Dios sea beneficiado. Hay gente que solo pasa a la par de un enfermo y es sanado. La palabra de Dios dice de que ponían los enfermos en la calle y la sombra de Pedro, no solo que pasara la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. En el caso de que un hermano o una hermana le salga aceite de las manos, no necesita aceite, sino que le sale aceite de las manos, puede imponer manos. Y eso es algo que es dado de parte de Dios. Entonces, puede causar un problema en la persona, en el yo de la persona. Porque cuando yo pongo manos, la gente cae. Cuando yo pongo manos, la gente sana. Cuando yo hago un silbido, y ahí es donde se encuentran las falsas doctrinas. Hay gente que le tiene que pegar para el otro para que reciba de parte de Dios. Y ahorita te voy a dar el golpe santo de Dios. Y se preparan y le dan y lo noquean y todos los hermanos se cayó, sentió la presencia. No, es que lo noqueó, es que le hizo un buen knockout. Eso no es presencia de Dios. Entonces sí hay ciertas personas. Hubo un caso en California, en la ciudad de Long Beach, durante los 60s y 70s, un predicador joven, un niño que se hizo joven y adulto, en el cual la gente estaba impresionado porque él ministraba a las masas, él ministraba a mucho número de gente y la gente se quedaba estupefacto por la edad de la persona que él era y Dios lo respaldaba. Pero llegó un punto en su ministerio que él se burló de su ministerio y utilizó su ministerio para ganancia. Entonces cuando la gente pasaba, él tenía conectado un alambre de electricidad en su mano, algo de un voltaje muy bajo. Entonces cuando la gente pasaba y él la tocaba, la gente caía de su método de ministración. No lo hace enfrente de la gente, pero lo hace en su recámara. Y se burla y enseña todo el dinero. Miren todo el dinero que gané en la campaña. Y él da su secreto. Yo solo me pongo un toque de electricidad y cuando toco a las personas ellas se caen. Y la gente empieza a gritar y a decir, ¡ah, la presencia de Dios!
Pero eventualmente lo agarraron y dejó de predicar y ya no está predicando. Y ya no es predicador. Porque era un charlatán. Llegó a ser un charlatán. Empezó bien predicando la palabra de Dios. Dios lo estaba utilizando con lo que Dios le había puesto de cargo para él, para que en lo que él podía administrar, porque Dios nos ha dado ciertas cosas para administrar. Y en el camino del Señor, si todas las cosas nos salen bien en lo que podemos administrar, viene el ser del ser humano, la carne, el yo, que se puede pellizcar, que se siente. Entonces dice, el yo lo puedo hacer. Yo puedo dirigir. Yo puedo evangelizar. Gloria a Dios. Yo puedo orar por los enfermos. El yo. Y cuando yo pongo la mano, se cae. Y cuando yo pongo la mano, hablan en lenguas. Y cuando yo pongo la mano, empiezan a danzar. Y cuando yo pongo la mano, salen los demonios. Y cuando el yo entra, sale Jesús por la ventana. Y eso es muy peligroso en la iglesia. Por eso el yo se ha introducido en la iglesia globalmente, que tenemos que tener mucho cuidado, porque el yo está en el altar y no está Jesucristo en el altar. El que debe de estar en el altar es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Que si puedes hacer tortillas a mano, la gloria sea para Dios. Que si puedes agarrar una computadora y la puedes despedazar y la puedes volver a poner en como estaba de principio, gloria a Dios. Que si puedes trapear y puedes dejar el piso tan lindo que te puedes ver, gloria a Dios. Que si puedes dar un tratado y nadie te lo tira en la cara, gloria a Dios. Que si puedes ir a la casa a orar por un endemoniado y sales libre, gloria a Dios. Que si puedes tocar un instrumento, gloria a Dios. Que si puedes abrir la iglesia, gloria a Dios. Que si puedes, la gloria sea para Dios. Y en el caso de Pablo vio entonces esa importancia de que cuando él dice, ser imitadores como yo, pero dice, no termina el versículo ahí, pero como yo de Cristo. Da a entender de que si él está dando ejemplo, lo está agarrando de Jesucristo. Pero en muchas otras formas, él se presenta sobrepotente por las cosas que él ha hecho. Entonces Dios le da a alguien que lo abofetee. Pero él es Pablo. Usted acaba de hablar bien de él, de que él escribió las 14 epístolas, las tenemos en la Biblia. ¿Cómo puede ser que de repente Dios permita que Pablo sea abofeteado? Porque simplemente cuidando a Pablo de sí mismo, de su yo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuidando mucho de Pablo de su yo, de lo que puede hacer el yo, de lo que hago yo, porque como el yo para arriba, yo para abajo. Para arriba, para abajo, yo. Y eso es un peligro. ¿Te has dado cuenta que por a veces te duele la espalda y los hermanos oran y te escupen de tanto orar y te mueven la cabeza para allá? Y cuando pasa el martes, pasa el lunes, te duele la espalda, es porque Dios quiere que te mantengas humilde. Gracias, Señor, por este dolor de espalda. No me puedo levantar, pero te doy gracias, Señor. No puedo tomar 3 pasos antes de gritar, pero gracias, Señor. No me puedo parar enfrente de la pila, ni puedo agarrar el jabón de cuche para empezar, porque me duele. Digo, Gloria a Jesús. pero puede por a veces que sea que ese dolor de cabeza en el cual tú oras,
estado. Sí, estoy así de cerquita de colgarme. No. Cuando entres por las puertas con acción de gracia. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Y usted cómo está? Mire, tengo sinusitis de hace 3 años, pero la gloria sea para Dios. ¿Cómo está, hermana? Mire, estas son mis últimas giras y de ahí no tengo nada, hermano. Gloria a Dios. Fíjense que ya no gastamos todo y no tenemos desodorante, ahora estamos utilizando limón. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermana? Gracias a Dios, hermana. Fíjense que tenemos un hoyo en el techo para la gloria de Dios. Hermano, ¿usted cómo está? Gracias por la gracia de Dios. Tengo aire acondicionado en los zapatos, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? Fíjese que este es el 21 traje que tengo y lo lavo todos los días, hermano. Y antes era negro y ahora es un poquito gris. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? Fíjese que me van a quitar las horas del trabajo. Gloria a Dios, hermano. Todo es ilógico, ¿no? Ilógico porque por a veces hay que reprender al diablo. Hay un hoyo en el techo. Es que el demonio se quería pasar de ahí para allá, para la casa, y quería agarrarnos a todos y agarrarnos en la mañana. Para eso hay que taparlo rápido, para que no se meta el diablo otra vez. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, porque hiciste el hoyo en el techo y por eso te pueden meter las palomas y tiran todo aquí y hacen un tiradero aquí y se meten todas las lagartijas. Te reprendo, Satanás. No, tú no entras ni tienes parte ni arte aquí en el nombre de Jesús. Pero que si Dios quiere que tengas un hoyo en el techo para que te pongas de rodillas. Señor, tú sabes cuándo es la duralita. Señor Santo, no tengo nada. Tú sabes, Señor, pero o sea, hay cierto punto de que cuando uno camina recto y camina como que usted es dueño de la cuadra, entonces Dios ve desde el cielo. Este se cree el dueño de la cuadra. Entonces Dios hace pasar ciertas cosas que lo hacen doblegar sus rodillas a uno. No, Señor, yo no soy el dueño de la cuadra, no usted, Señor. Así te quería, humilde. Porque a algunos les cuesta ser humilde. Y ahí algunos tienen el pensar de que humilde es vivir en una casita pobre que se está cayendo en una champa. No, pero hay gente que es arrogante. Y esta es mi champa. Y aunque tenga gallinas, quítesela, porque el lugar en el cual está pisando es santo. Entonces hay que tener cuidado. Dios dice desde el cielo, ay, le di a mi hijo una champa. Y mira, no quiere aceptar a los hermanos porque no quieren que le ensucie el polvo. Entonces pasa de que por a veces hay terremotos. ¡Pam! Se cae la champa y se va al barranco. Para que la gloria sea para Dios. No, hermano, que usted es de Norteamérica, usted va a regresar el día de mañana. No, hermano, todos tenemos un comienzo. Todos tenemos un comienzo. En el caso de Pablo, entonces, él quiere saber: Señor, yo te sirvo. Señor Jesús, tú no sabes que yo he pasado por aquí, he pasado por allá, he pasado en la iglesia de Éfeso, he establecido a Tito, he establecido a Timoteo, he establecido hay ciertas parejas que me ayudan, como esta mujer Dorcas. Entonces, Señor Santo, cuando yo paso por las iglesias, ya me tienen una ofrenda lista para mi viaje misionero. Entonces, vengo de que alguien me bofetea.
y viene a toda la vigilia, pero siempre bofeteada. ¿Será que Dios quiere verte humilde para que no te vea de lejos, sino que te vea de cerca? Entonces es muy esencial de que cuando Pablo le pregunta a Dios y le suplica a Dios una vez, quítame esto, quítame esta reprensión, no pasa nada. En una de esas sale de la ciudad, por la ventana lo bajan, con una canasta, sale y se va a otro lugar a predicar. Señor, mira, me buscan para matarme, quítame esto de encima. Ya van dos. Va lo que él reconoce como un tercer cielo. Reconozco a alguien en el espíritu, lo conozco o no lo conozco, pero sé de alguien que ha subido para allá arriba. Hay ciertas cosas que no puede decir. Entonces viene esta criatura o esta situación o esta impertinencia y lo bofetea. Y entonces ya por tercera vez le pide a Dios. Y le dice lo que leemos. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Nueve. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tú. Mi poder se perfecciona en ti. Mi poder se perfecciona en ti. Mi poder se perfecciona en ti. Gloria a Dios. La cosa es de que tú te sientas como que no lo puedes hacer, pero lo puedes hacer. Si alguno tiene algo de alta estima de sí mismo, haga que como que no sabe nada. Tampoco, eso no quiere decir de que ahora el hermano pastor le va a decir y le va a dar un privilegio. El hermano Jonathan me dijo que yo no sé nada, así que no puedo hacer ese privilegio. No, eso no te estoy diciendo. Te estoy diciendo de que contigo podemos tener un culto de fuego. Gloria a Dios. Un culto en el cual cuando tú agarras el micrófono o vas a predicar, las almas se acercan a ti. Pero tienes que hacerte como que si no sabes nada. Como que si fueras analfabeto. Adentro con Dios, no con la gente. No que la gente te pregunte cómo te llamas. No, entre tú y Dios. Señor, yo no sé nada, pero aquí va lo que me dice. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé tocar, yo no quiero tocar este teclado para ti, para la gente, pero para ti, Señor. Ahí va. Cuando voy a trapear, Señor, yo sé que puedo trapear mejor que la hermana, Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús lo voy a trapear. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. En el caso entonces de Pablo le dice, bástate mi gracia. Bástate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Bástate. Hermano, ¿eso quiere decir que entonces toda la vida tengo que estar con una rodilla que me duela? Pueda que sí. Pueda que sí. Eso quiere decir que ya no debo de pasar cuando dicen de que vamos a orar por los enfermos. No pasa. Cuán sin número de veces sea posible, aquí, en las campañas, en la calle, a donde sea. Pero si Dios no te sana, bástate mi gracia. Porque en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay clínica. Gloria a Dios. En el cielo no hay doctores, solo el doctor de doctores. Ese sí está ahí. Y todo padecimiento que pueda pasar el día de hoy
te sanas en el cielo, porque en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay enfermos, en el cielo no van a entrar cosas inmundas, porque esto corruptible se tiene que vestir de algo incorruptible. Viene entonces y le dice 3 veces, de la igual manera que también expresa en el libro de Mateo, y eso se lo dejo a tarea. Y lo mismo, los dos, como Jesús, como Pablo, llegan a la misma conclusión. Bástate lo que estás haciendo hoy. ¿Qué estás haciendo hoy en la obra de Dios? ¿Quieres que el mar se parta en 2 para que puedas pasar en medio? Por a veces el mar no se te va a partir en 2, sino que vas a estar enfrente del mar, colinas a los lados y los carros de a caballo de Faraón detrás de ti. Y tú le vas a decir a Dios, igual como Moisés, Señor, igual como Moisés, Señor, igual como Moisés, Señor, por favor te lo pido, te lo ruego, Santo Padre, pero ni una parte del mar se hace para la derecha, ni ninguna parte del mar se hace para la izquierda. Entonces quieres que me ahogue, Señor. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Incluso si fueras por las aguas, no te ahogarás. Entonces, si Dios te tiene a donde te tiene, hay veces que Dios te va a pasar por el fuego, vas a estar en el fuego, pero Dios va a estar en el fuego. En el fuego de la prueba. Vamos a un libro conocido como el libro de Daniel. La paz de Dios esté con usted, hermano. Gracias. Capítulo 3 de Daniel. Dice, capítulo 3, versículo 21 en adelante, vamos a leer lo siguiente. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego seco, ardiendo. 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego seco, ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey, es verdad, oh rey. 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Diga conmigo, sueltos. Diga conmigo, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vaya, 25. Por eso ya voy a terminar. Les tenía que dar una introducción de 45 minutos para darle un mensaje de
5. Daniel capítulo 3, versículo 25. Capítulo 3, 25. Dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vengo a decirte lo consiguiente de parte de Dios. Cierra tus ojos a donde tú estás. Y esta es la predicación. La predicación es de que estás en una situación en la cual te sientes atado. Y por algún momento estás sufriendo. Pero Dios te dice hoy, aunque estés atado en esa situación, si yo estoy contigo, estás suelto. Y si estás sufriendo, si tú estás conmigo, no sufres. Y todos aquellos que querían mal contra ti, verán de que yo estaba contigo. Ese es el mensaje. Quiero orar por ti si estás pasando por una prueba. Dios te quiere decir de que tus enemigos te quieren atar. Tu situación te quiere atar. Pero yo oro por ti en el nombre de Cristo Jesús para decirte de que aunque te quieran atar, tú estás libre en el nombre de Jesús. Y si en algún momento has llorado en las noches porque estás de escasos recursos y porque dicen de ti todos los días, si vos sos cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no puedes ir a la escuela? Que no tenés dinero. A ver si ese tu Dios te da el dinero. Es que me van a quitar las horas en el trabajo. Ah, sí. Ahora a ver si tu Dios te da esa extra hora. Cuando se ríen de ti, ¿dónde está tu Dios? Dios te quiere decir de que aunque te sientas atado, Dios te hace libre en el nombre de Jesús. Aunque sufres, Dios te quiere decir de que porque Él está en tu corazón, no debes de sufrir. Y porque la gente se te va a quedar viendo. Yo pensaba que Él se iba a hacer loco. Yo pensaba que ella se iba a ir para este lugar. Se iba a ir para una cantina. Se iba a prostituir. O iba a dejar el camino de la verdad. Yo pensaba que este cristianito iba a dejar a Dios. Pero entre más tú estés en la prueba y el fuego esté candente 7 veces más de lo que usualmente está, Dios te ha librado. Y Dios te dice que ya te ha librado. Y Dios te dice que Él reconoce tu sufrimiento. Y por testimonio, la gente va a ver que Dios está contigo. Confórtate en las siguientes palabras de Isaías. Subirá cuadro nuevo delante de Él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras
no le hayas sentido al cristianismo, no le hayas sentido a Cristo, no le hayas sentido a los cánticos, no le hayas sentido a los textos de la Biblia. Hay alguien que ya sufrió por ti. No, pero yo sí siento cuando la gente me insulta. Dios no está ahí. Dios no recibe la escupida o el rechazo que me da mi mamá y me da mi papá. No lo recibe. O que me da mi jefe, que me regaña, me insulta mi jefe. Dios no está ahí. Claro que Dios está ahí. Si Nabucodonosor pudo ver de que había un cuarto personaje, hay alguien que te está mirando y dice: yo veo a ese caballero y no se quebranta por nada. Yo quiero ser como ese caballero. Esa dama, ¿cómo se entrega para Dios? Yo quisiera ser como esa dama. Gente te está mirando. Somos cartas abiertas. Y tú estás pasando por la prueba que estás pasando. Y tú dices dentro de mí: si supieran lo que estoy pasando, no hablarían así. Yo aprendería de ellos mejor. No. Dios quiere decirte de que la gente te está mirando, porque está tomando ejemplo de ti, de que Dios está contigo. Ya Dios te afirmó y te dijo: estás suelto. Ya Dios te dijo: no estás sufriendo. No es para que sufras. Y por tu testimonio la gente vendrá, porque sabrán de que Dios ha estado contigo. Por a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Por a veces es mejor tener poco que tener mucho. Por a veces es esencial esa enfermedad que no tener ninguna. Por a veces es muy importante tener salud que estar enfermo. Pero todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, pueblo. Yo quiero orar por ti, ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Ya vamos. Y dile a Dios, si lo quieres decir en alta voz o entre medio callado, dile tus debilidades a Dios. A mí me duele cuando me rechazan. A mí me duele cuando no me toman en consideración. A mí me duele que otros pueden ir a la escuela y yo no puedo. A mí me duele que le dan el trabajo a esa persona y no me lo dan a mí. A mí me duele de que alguien en mi familia esté enfermo y yo estoy sano. A mí me duele que yo estoy solo y veo parejas. A mí me duele que yo estoy en un cuartito y aquellos hermanos tienen una casa. A mí me duele que solo los mareros vienen contra mí, pero no van con nadie más. A mí me duele que yo veo que a otra gente sí le rinde el dinero y a mí
Quiero ser albañil, pero no puedo. Quisiera tener una carrera, pero no tengo dinero. Quisiera ver a mis nietos, pero no puedo. Dile a Dios tus debilidades para que Él se glorifique, para que el Dios de la gloria se glorifique, para que Dios se glorifique, para que Dios se glorifique, para que Dios se glorifique. Tómalo entonces como algo que Dios quiere decirte: quiero mantenerte humilde.